Bien, un saludo para todos. Mi nombre es Sebastián García. Hoy en compañía de Daniel Chacón, Juan Camilo Castañeda y Miguel Bracamonte vamos a hablarle acerca de lo que son los aspectos constructivos del generador síncrono y el arranque de motores síncronos. De manera de contenido tenemos entonces, primeramente, a hablar del generador síncrono. Vamos a dar una pequeña definición, cuáles son sus posibles aplicaciones. Vamos a dar los aspectos constructivos de este tipo de generador. Hablaremos de los tipos de arranques en motores síncronos y finalmente unas conclusiones. Bien, vamos a arrancar entonces con lo que es el generador síncrono. Para esto vamos a definirlo sabiendo que un generador pues es una máquina la cual convierte energía mecánica en energía eléctrica. Entonces aquí tenemos una pequeña figura que muestra la constitución de esta máquina. Por aquí podemos ver la carga mecánica, que en este caso va a ser un motor. Este lo que hace pues es brindar una velocidad de rotación a nuestro eje en el cual va a estar conectado el rotor. Aquí vemos el estator de nuestra máquina. Vemos los anillos rosantes, los cuales van a estar unidos al eje y mediante este pues va a conectarse el bobinaje de nuestro rotor. Por aquí vemos también los ventiladores y pues la carcasa de la máquina. Vamos a definir la principal característica de este tipo de máquinas, lo cual los diferencia de los motores asíncronos. Entonces, nos dicen que la característica es que la frecuencia eléctrica es igual a la frecuencia angular, es decir, que la velocidad del campo magnético va a girar a la misma velocidad de nuestro rotor. Eso quiere decir que a la velocidad que gire el campo generado por el estator, nuestro rotor va a ir girando. Entonces, teniendo en claro esto, vamos a ver este principio. Nosotros sabemos que el generador consta, por decir aquí tenemos una espira, y esta espira al momento de hacerla girar en la presencia de un campo magnético se va a generar nuestra FEM. Pero entonces también existe la posibilidad de que la espira esté fija y el que rote sea el campo de adentro. Entonces, este es el caso para este tipo de máquinas. Pues en la vida real sabemos que no es una sola espira, sino es un gran número de bobinas que va a estar anclado a nuestro estator. Y la parte de adentro, que sería el rotor, va a estar conectado a un eje. Y este eje, como ya lo mencionaba, pues va a estar conectado ya sea a un motor o algún tipo de turbina. Al momento en el que el eje comienza a rotar, entonces nuestro campo va a comenzar a rotar igualmente y esto va a generar una FEM sobre las bobinas. Entonces, en este tipo de máquinas síncronas, que son alternadores, los cuales pueden llegar hasta los 1500 MVA, se va a utilizar esta segunda aplicación, que es en la que el rotor es el que gira y nuestra bobina es la que va a estar fija. Para esto existen dos versiones distintas para lo que son los rotores, ya sea por polos salientes y también por polos lisos. Entonces vamos a ver estas dos aplicaciones. Aquí podemos ver la imagen de polos salientes y la imagen de polos lisos. Entonces aquí podemos identificar la parte del estator con sus ranuras de donde van a ir incluir las bobinas y vemos el rotor, el cual consta, aquí nos señalan, dos anillos de entrada de la corriente continua. Estos dos anillos le van a permitir a nuestro rotor recibir una corriente externa de corriente continua, la cual va a generar el campo. Por este lado tenemos igualmente los dos anillos, pero en este caso solo hay dos únicos polos, que son los por polos lisos. Entonces, ya sabemos que para diferentes aplicaciones se utiliza un mayor número de polos cuando se quiere una velocidad más baja o un menor número de polos cuando se quiere una velocidad más alta. Entonces, siendo así, podemos identificar que la principal eh, elección que se impone es el tipo de velocidad o el número de velocidad que vamos a necesitar para utilizar alguno de los dos tipos de rotores. Entonces, primeramente, tenemos en los turbogeneradores, tenemos en las hidrogeneradoras y en los generadores diésel. Entonces, aquí vemos una turbina de vapor, la cual, pues, estas turbinas presentan un gran rendimiento a velocidades elevadas. Por lo tanto,
vamos a utilizar en este caso lo que serían los rotores lisos que únicamente cuentan con dos polos, ya que estas velocidades giran alrededor de los 3000 RPM. Por lo tanto, sería ideal un rotor de únicamente dos polos para que brinde mayor velocidad. También tendríamos los generadores de hidroeléctricas. Entonces, en este caso, sabemos que estos generadores van a ser activados, su eje va a ser movido por una turbina, la cual va a depender de la velocidad que a su vez depende del salto, digamos, del flujo de agua que va a caer sobre ellas. Entonces, dependiendo de este flujo, a una gran altura puede ser, se utilizan turbinas Pelton, que en este caso actúan sobre los 700, 800 RPM. Para para alturas medias serían las turbinas Francis, que van sobre los 150, y para unas alturas inferiores a los 30 metros serían las turbinas Kaplan, que van alrededor de los 100 RPM. Entonces, en comparación a la aplicación anterior, donde decíamos que eran alrededor de 3000 RPM, podemos ver que estas van a utilizar velocidades muy inferiores. Por lo tanto, son ideales el uso de rotores de polos salientes. Y por aquí tenemos un generador diésel, una planta eléctrica, que estos pues funcionan a partir de motores de combustión y pues sus velocidades alcanzan alrededor de los 1000 o 1500 RPM. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es los aspectos constructivos del generador síncrono. Bueno, por consiguiente, a mí me tocó la construcción o los aspectos del generador síncrono. Vamos a desglosar sus aspectos constructivos, haciéndolo lo más claro y comprensible posible. La estructura fundamental de un generador síncrono, como bien detalla este informe, se basa en la interacción de una parte fija, que es el estator, y una parte móvil, que es el rotor, y varios sistemas auxiliares cruciales, principalmente para el funcionamiento de nuestro generador síncrono. Siguiente diapositiva. Por primera parte, tenemos lo que es el estator, que es el caparazón resistente y activo, eh, que es el hogar, por así decirlo, de la mayor parte donde ocurre todo lo que es la parte eléctrica. Por consiguiente, tenemos el núcleo del estator, que es la base magnética, el cual tiene un material que está construido con láminas delgadas de acero al silicio de grano orientado, con un espesor muy preciso, generalmente entre los 0,35 y 0,5 milímetros. ¿Por qué tan delgadas? Porque su objetivo principal es combatir dos tipos de pérdidas de energía, las pérdidas parásitas y las pérdidas de histéresis. Al ser muy delgadas y aisladas entre sí, como un barniz, son aisladas entre sí con un barniz especial que se reduce drásticamente la formación de remolinos de corriente no deseados y se mejora la eficiencia magnética. Eh, Estas láminas están cuidadosamente apiladas y en su superficie interior tienen ranuras axiales que por consiguiente piensan en ellas como pequeños canales donde se alojarán los cables que generan la electricidad. Por otro lado, siguiente diapositiva. Por otro lado, tenemos lo que es el devanado del estator, que es el circuito eléctrico principal, el cual aquí donde se produce, por así decirlo, la electricidad, eh, que nos dice que es un devanado trifásico distribuido, lo que significa que los conductores están distribuidos uniformemente alrededor del estator para producir una corriente eléctrica suave y balanceada. Los conductores son de cobre electrolítico, un material elogiado por excelente conductividad. Eh, el aislamiento de estos conductores es de vital importancia, clasificados como clase F o H lo que indica su capacidad para soportar altas temperaturas sin degradarse. Por otra parte, tenemos lo que son la carcasa, el escudo protector de nuestro generador. La carcasa es la estructura externa que soporta todo el conjunto. Puede ser de hierro, puede ser de acero soldado o materiales robustos que le confieren gran resistencia mecánica.
Además de las protecciones, la carcasa a menudo incorpora aletas de refrigeración y bases sólidas para el montaje del generador. Su grado de protección, por ejemplo, es IP21, IP23, IP44. Nos indica que también está sellado el generador contra el polvo, el agua, adaptándose a las condiciones del entorno donde se opera, donde lo pongan según sea la función de nuestro generador. Eh, Siguiente diapositiva. Por otra parte, tenemos lo que es el rotor, el corazón giratorio que crea el campo magnético. Es el responsable de crear el campo magnético giratorio necesario para la generación de electricidad. En este informe destacamos los tipos principales, cada uno adecuado para diferentes aplicaciones. Como mi compañero ahorita los nombró, lo que es el rotor de polos salientes, que va para velocidades moderadas, que es su cuestión general. Eh, ya luego sigue lo que es, siguiente diapositiva. Ya aquí lo tengo rotores de polos salientes, que es lo que mi compañero ya explicó. Su construcción se caracteriza que tiene polos individuales que sobresalen de la superficie como dedos que se atornillan a un núcleo central, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Por otro lado, siguiente diapositiva, tengo el rotor de poles lisos, que es lo que ya explicó mi compañero, que va de 1500 hasta 3600 RPM, que son velocidades muy altas, que es un gran cilindro sólido de acero forjado. Sus beneficios radican en un menor ruido, mejor balance dinámico, es decir, gira muy suave a altas velocidades y su gran robustez. Siguiente diapositiva. Ahora por otro lado tenemos el sistema de excitación, el encendedor magnético, por así decirlo, que es para que el generador produzca electricidad. El rotor necesita un campo magnético constante. Este campo se crea mediante el sistema de excitación que suministra una corriente continua. Eh, Tenemos la excitación con escobillas, que es el método tradicional. Este sistema utiliza anillos rozantes, anillos metálicos del eje del rotor, escobillas de grafito que hacen contacto con ellas y unos resortes de precisión que mantienen las escobillas firmemente en su lugar. Eh, ya por consiguiente, mi compañero Daniel seguirá con la exposición. Continuando con la exposición, tenemos como la excitación con escobillas, el control directo de la corriente de excitación, una respuesta rápida a cambios de carga y un menor costo inicial. Como desventajas tenemos el mantenimiento regular de las escobillas que se van desgastando con el tiempo, pérdidas por contacto de chispas cuando ya desgastadas. Continuando, tenemos la versión sin escobillas o el brushless. El funcionamiento de es un generador excitado externo montado en el mismo eje, produce corriente, se rectifica mediante dióxido y se alimenta directamente todo el generador principal, usar las escobillas. Así se crea el magnético necesario para generar electricidad en el estator. Se tiene en la excitatriz principal de corriente alterna con rotor de imanes permanentes como sustituto a las escobillas, rectificador rotativo con diodos de potencia, y excitatriz piloto para el control del campo. Como ventajas tiene la eliminación del mantenimiento de las escobillas, una mayor confiabilidad y menor interferencia electromagnética. Como desventajas, mayor complejidad constructiva, un costo inicial elevado y dificultad de reparación del rectificador rotativo. Continuando, tenemos sistemas de refrigeración, que son fundamentales para disipar el calor generado por las pérdidas, ya sea en el núcleo, en las bobinas o por fricción y rozamiento. Y también para mantener la temperatura de los materiales aislantes dentro de los límites permisibles. Tenemos enfriamiento por agua, que es usado en motores para una potencia general entre 100 y 200 megavoltiamperios. También tenemos
enfriamiento por hidrógeno, que son para motores ya de más de 200 megavoltiamperios de potencia, que tienen el riesgo bueno, la particularidad de que generan un aire, ya que trabajan con hidrógeno, generan un aire un tanto inflamable, que puede llevar ciertos riesgos. También tenemos enfriamiento por aire, que es el más utilizado en los generadores, pero no tiene tanto rendimiento o tanta conversión de calor, tanta disipación de calor comparado al enfriamiento por hidrógeno o por agua. Continuando, tenemos los aspectos mecánicos críticos, empezando por el balanceado dinámico, que es usual, que se utiliza principalmente para evitar el desbalanceo dinámico o mecánico en los generadores, que pues eh, re- eh, se utiliza para reducir las vibraciones y evitar el esfuerzo excesivo en los rodamientos. Continuando, tenemos los rodamientos, que su objetivo principal es esto, bueno, tiene como objetivo reducir la fricción que hay internamente en el motor. Hay rodamientos de bolas o rodillos, y también existe un tipo de rodamientos que es por cojinetes hidrodinámicos, que son una pequeña película de aceite. Tenemos también sistemas de lubricación, que puede ser por grasa o por aceite a presión, que se utilizan pues en motores ya de altas velocidades, sí, de altas potencias. Ya continúa mi compañero. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el arranque de un motor síncrono. Entonces, para esto lo primero que vamos a hacer es dar una pequeña definición de esta máquina. Y pues sabiendo que en este tipo de máquinas eléctricas se cumple el principio de reversibilidad, por lo tanto, este tipo de motores van a actuar prácticamente igual que lo que es el generador síncrono, pues con la diferencia que ya sabemos que en este caso ellos toman energía eléctrica y la transforman en energía mecánica. Su principal eh, funcionamiento, pues sabemos que el estator, cuando se alimenta de corriente alterna, pues va a crear su campo y este va a comenzar a girar. Igualmente, cuando alimentamos nuestro rotor con corriente continua, se va a crear su campo, el cual va a intentar alcanzar al campo generado por el estator. Una vez que este campo del rotor se engancha magnéticamente con el campo del estator, es cuando se dice que alcanzan la velocidad de sincronismo. Entonces, de aquí la definición. Vamos a hablar ahora de lo que es el arranque de un motor síncrono. Entonces, este tipo de motores no pueden arrancar por sí solos directamente al conectarse a la red, porque el rotor necesita estar girando en velocidad síncrona para que se generen estas fuerzas, y él pues no cuenta con un par. Entonces, podemos aquí ver esta imagen donde se puede identificar el campo tanto del rotor como el estator. Entonces, la idea es que ellos alcancen una velocidad de sincronismo, pero entonces vamos a presentar lo que es el problema para arrancar este tipo de motores, con lo cual lo vamos a poder identificar con esta gráfica. Entonces, inicialmente tenemos aquí los dos en una posición inicial para un periodo de 0 segundos, donde el torque inducido es de 0. Entonces, una vez que arrancan, pues aquí podemos ver un cuarto del periodo. Ya el campo del estator podemos ver que está totalmente hacia la izquierda, más el campo del rotor no ha podido girar. En este caso, pues vemos que el torque está en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para medio periodo, el campo del estator ya está totalmente en sentido contrario, donde el torque nuevamente va a ser 0. Para 3/4 del periodo, ya el campo del estator eh, está hacia la derecha, es decir, va a estar en sentido de las manecillas del reloj, y vemos que aún el torque, el campo de nuestro rotor no se desplaza. Y finalmente, cuando se completa un ciclo, vemos que vuelve nuevamente a su posición y el torque inducido sigue siendo 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de máquinas? Que una vez que se genera este ciclo, pues la máquina comienza a vibrar, genera vibraciones por cada ciclo, viendo que el torque como que va y viene,
pero nunca arrancan. Entonces, esto se sobrecalienta y pues puede llevar a daños de nuestra máquina. Para esto, entonces, vamos a tener tres tipos de arranques para este tipo de motores. Tenemos los tipos de arranques de motores síncronos. Estos métodos son los más comunes. Tenemos como primero el arranque de motor por medio de reducción de la frecuencia eléctrica. Como segundo tenemos el arranque de motor por motor primario externo. Y en tercero tenemos arranque de motor por devanado de amortiguamiento. Tenemos el arranque de motor por devanado de amortiguamiento. Los motores asíncronos o asíncronos usan arrollamiento de jaula de ardilla o devanado de amortiguamiento. Es una de las técnicas más comunes para el arranque de motores. Ese devanado nos permite arrancar los motores asíncronos estabilizando las oscilaciones y también evita las sobreextensiones en los motores. Como podemos ver en la figura 5, tenemos las barras del devanado de amortiguamiento, tenemos unos anillos conectados en cortocircuito, tenemos los polos y los devanados de inductor de la máquina. Recibe el nombre de devanado de amortiguamiento, obviamente por lo que expliqué, que reduce los procesos transitorios en las máquinas, los acoplamientos a la red y las sobrecargas mecánicas en los motores. Tenemos el siguiente arranque, que es arranque por motor por medio de la reducción de la frecuencia eléctrica. Los variadores de frecuencia reducen la velocidad del estator, la velocidad baja permite la aceleración y el enganche del rotor. Esto ocurre mediante unos ciclos de rotaciones magnéticas también se puede usar en motores asíncronos o asíncronos, como ponen en la figura. En la siguiente figura tenemos los componentes para un arranque de un variador de frecuencia. Como primero tenemos el Q1, que es el breaker principal, tenemos como KM1, el contactor, tenemos como Q2, el variador de frecuencia, tenemos como S1, un selector tipo muletilla que va conectado al variador de frecuencia, tenemos un potenciómetro R1 conectado al variador de frecuencia y por último tenemos nuestro motor trifásico. La mayoría de estos variadores de frecuencia traen una fuente independiente que trabaja a 24 o a 12 voltios en DC para su arranque. Tenemos el arranque mediante el motor auxiliar o lanzamiento hasta la velocidad síncrona. Ese método consiste en conectarle un motor externo a nuestro motor, ya tratando de llevarlo a la velocidad síncrona y después se desconecta al momento que él llega a la velocidad síncrona. La mayoría de estos métodos se utilizan en la industria, pero pues son muy inconsistentes. A veces pues suelen fallar, pero pues se recomienda bastante también el uso ¿cómo es? De protecciones eléctricas para poder controlar estos ciclos. Tenemos como componentes, tenemos F1, que son los fusibles de protección, KM1, que son los contactores trifásicos, F2, los relés térmicos. Como cuarto tenemos el motor trifásico con rotor bobinado. Como nuestro ítem 5 tenemos la resistencia rotatoria para arranque del motor M1. Para nuestro ítem 6 tenemos el fusible de protección. Para nuestro ítem 7 tenemos un contactor trifásico. Para nuestro ítem 8 tenemos eh, un relé térmico de protección. Como nuestro ítem 9 tenemos la red trifásica de corriente alterna. Como 10 tenemos nuestro motor asíncrono o excitatriz. Como 11 tenemos nuestro generador de corriente continua. Como nuestro ítem 12 tenemos un bobinado de excitación. Y como nuestro ítem 13 tenemos nuestro rheostato de regulación, el cual nos permite regular la corriente de entrada de la excitatriz. Como conclusiones, tenemos finalmente que el arranque de motores síncronos presenta desafíos significativos debido a su incapacidad para iniciar el movimiento por sí mismo, lo que conlleva a una serie de problemas asociados con la generación del par torque.
Se ha identificado también varios tipos de arranques, como el motor asíncrono utilizando devanados amortiguadores o variadores de frecuencia y mediante un motor auxiliar que induce una velocidad suficiente para sincronizarlo con la red. También la utilización de sistemas auxiliares que protegen al motor de posibles daños por sobrecalentamiento o vibraciones excesivas. Por lo tanto, el conocimiento y aplicación de estas técnicas son fundamentales para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro de los motores síncronos en el ámbito industrial. Y finalizando, la causa del nombre de generador síncrono radica en la paridad en la frecuencia eléctrica y la frecuencia angular. Es decir, el generador rota a la velocidad del campo magnético. Esta paridad de frecuencia se conoce como sincronismo. Muchas gracias y aquí tenemos ya finalmente la referencia bibliográfica.